Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto de fase 3 de cátedra titulado Socialización sobre la Constitución Política y Construcción Ciudadana. Esta va a estar dividida por varias partes. La primera parte es una contextualización. Entonces, donde la responsable es quien les habla, Daniela Calderón Quintero. El nombre del programa al que pertenezco es Biología. El nombre de la intervención en contexto es sobre socialización sobre la constitución política y la construcción de la ciudadanía. La temática que articula es el MOOC de Constitución Política y Construcción de Ciudadanía. El lugar en el que estamos realizando la intervención es en una llamada de Zoom. La duración estimada de la intervención son 2 horas y las fechas en las que realiza la intervención es el día de hoy, 14 de noviembre de 2024. La población es la comunidad estudiantil en los últimos semestres de la carrera de Biología de la Universidad del Quindío y de Veterinaria de la Universidad Tecnológica de Pereira, con edades aproximadas de 22 a 25 años, siendo 20 minutos antes de que se acabe esta llamada. Bueno, sigamos. Ahora, en cuanto a la segunda parte de esta socialización, tenemos el desarrollo como tal de la socialización, que vamos a empezar primero por la tabla de contenidos, donde la primera sección, que es Constitución Política, va a ser dividida por la historia, el impacto y la importancia, las leyes principales y la aplicación en la vida diaria. En cuanto a la construcción ciudadana, tenemos otro par de secciones, donde la primera es qué es, para definirla bien, la importancia, ejemplos, retos y la actividad como tal que haremos al final de realizar todo. A la constitución política vamos a empezar por la primera sección, que es la historia, viendo un corto video sobre la breve historia de la constitución política en Colombia. Hola, soy Ana Alzamora, abogada y cartagenera. Como muchos de ustedes, esta cuarentena me he puesto a reinventarme y tengo toda la intención de hacerlo con este proyecto. Empiezo este proyecto porque creo que es increíble la cantidad de cosas que ocurren todos los días en este país, las decisiones públicas que se toman. Es importante que todas y todos podamos entender cómo se mueve la cosa política, es decir, cómo funciona el gobierno. Estoy convencida de que la información es poder. Entre mejor informados estemos, mejores ciudadanos seremos. Eso nos hará más poderosos. Podremos elegir mejor a quienes nos gobiernan y podremos exigirle resultados. Con mi amigo mexicano decidí hacer una serie de videos muy cortos pero sustanciosos donde explico de manera corta y sencilla cómo funciona la cosa política, es decir, cómo funciona el gobierno. Y para arrancar, tenemos que irnos directamente a la Constitución Política de Colombia. Los abogados nos referimos a ella como la norma de normas, es decir, es la mamá de los pollitos, potra, diva, empoderada. En ella encontramos todos los derechos y deberes de las colombianas y los colombianos, cómo funciona el Estado y cuál es la estructura. Pero cómo se creó esta Constitución, que por cierto va a cumplir 30 años. Todo este trajín empieza por allá a finales de los 80 en el gobierno del presidente Virgilio Barco. Él intentó vender varias veces la idea de que necesitábamos una nueva constitución, pero nadie le copiaba. Y político llevó a la creación de la Constitución de 1821, también conocida como la Constitución de Cúcuta, que fue elaborada en el Congreso de Cúcuta. Esta constitución intenta unificar los países recién independizados de la Gran Colombia, que actualmente son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, bajo un solo gobierno centralista. Fue una constitución pionera que estableció la organización del Estado, la separación de poderes y una república centralista, además de abolir la esclavitud progresivamente. Entonces, pues también a lo largo del tiempo han habido varias constituciones. La primera fue la Constitución de 1821, que fue la primera constitución de la Gran Colombia. La segunda fue la Constitución de 1843, donde tuvo como eje la centralización y fortalecimiento del Poder Ejecutivo. La tercera constitución fue la de 1853, donde se habló, bueno, donde se tomó en cuenta más los temas de liberalismo y federalismo. Luego la constitución de 1863, que fue también llamada la Constitución de Río Negro.
la Constitución de 1886, que fue el retorno al centralismo, y la última Constitución de 1991, que es mucho más moderna y tiene en cuenta los derechos humanos. Ahora vamos a ver un poco más en un video cómo nació la Constitución Política de Colombia de 1991. Hola, recuerda Colombia, esto pasó hace 30 años. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Sí, se promulgó la actual constitución política. Les contaré cómo se logró, quiénes la hicieron, lo bonito y lo feo de esta Carta Magna. A continuación. Generalmente durante el siglo XIX cada una de las tantas guerras civiles colombianas terminaba con la creación de una nueva constitución que concretaba las propuestas y los ideales del bando ganador y sometía políticamente al rival. Por ejemplo, en la de 1863 se impuso el federalismo, se cambió el nombre del país, pero con el triunfo conservador en la guerra de 1884 a 1885 conllevó la promulgación de la Constitución de 1886, que duró casi 105 años, estableciendo un sistema centralista con régimen presidencialista y educación dirigida por la Iglesia Católica. ¿Y cómo hizo para durar tanto? Porque durante todo ese tiempo sufrió 70 reformas. Las principales fueron educación laica. Bueno, por otro lado, en cuanto al impacto, pues la Constitución de 1991 transformó a Colombia, ya que modernizó su sistema político y fortaleció el papel del Estado en la protección de derechos y en la promoción del bienestar de sus ciudadanos. Aunque no resolvió grandes problemas del país, especialmente en cuanto a violencia y desigualdad, ha sido fundamental para el avance de los derechos humanos, la justicia social y la democracia participativa. Por otro lado, pues la Constitución de 1991 sigue vigente y hoy es considerada uno de los logros más importantes en la historia de Colombia. Con ella, el país ha avanzado en temas de derechos y libertades y sigue siendo una herramienta esencial para enfrentar los desafíos de la sociedad colombiana en el siglo XXI. Para ampliar un poco más sobre el impacto que tuvo la última Constitución, vamos a ver este video de El Espectador. El 11 de marzo de 1990, el país fue testigo de un hecho histórico que marcó el rumbo de la democracia de Colombia. Estudiantes de universidades públicas y privadas, junto a profesores, impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más de 100 años. Si bien ese día los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Senado, Cámara, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal, es decir, debían depositar 6 papeletas. Por iniciativa de este movimiento se sumó una papeleta espontánea en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Un grupo muy juicioso de estudiantes de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario, estaban pensando cómo hacían posible. Bueno, ahora en cuanto a la importancia de la Constitución política, pues hay varias. La primera es la garantía de los derechos fundamentales, ya que la Constitución del 91 incluye un amplio catálogo de derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos por el Estado. La segunda es que se implementa el Estado Social de Derecho, donde Colombia es definida como un Estado social de derecho, lo que implica que el Estado tiene la responsabilidad de promover la justicia social, la igualdad y el bienestar de todos sus ciudadanos. También la participación ciudadana, ya que la Constitución del 91 establece diversos mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular y el cabildo abierto y la iniciativa legislativa. Por otro lado, la descentralización y la autonomía regional, ya que la descentralización es otro aspecto clave de la Constitución, puesto que otorga mayor autonomía a los departamentos, municipios y distritos para que puedan gestionar sus propios recursos y tomar decisiones en función de las necesidades de su población. Como quinto tenemos protección del medio ambiente, donde la Constitución del 91 es pionera en la protección del medio ambiente y el reconocimiento de ese como un derecho fundamental.
También el reconocimiento y protección a la diversidad, donde se reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y establece disposiciones específicas para proteger los derechos de las de las diversas comunidades. Por otro lado, la independencia y equilibrio de poderes, donde la Constitución define un sistema de separación y equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con el fin de evitar abusos de poder y garantizar un gobierno democrático y transparente, además del fortalecimiento de la justicia y de los derechos humanos, ya que al establecer una Corte Constitucional encargada de velar por la correcta interpretación y aplicación de la Constitución, el texto del 91 consagra una visión de justicia orientada a los derechos humanos. Bueno, en cuanto a las leyes principales, vamos a ver dos videos. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las leyes principales. La primera que tenemos son los derechos fundamentales, que va del artículo 11 al 41, donde se tiene el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la intimidad y el buen nombre, al debido proceso y el derecho a la paz. Como segundo tenemos los derechos sociales, económicos y culturales, que va del artículo 42 al 77, donde se incluye la protección a la familia, el derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, a la educación y al ambiente sano. Como tercero tenemos los derechos colectivos y del ambiente también, eh, donde se integra el derecho a la participación en decisiones ambientales y la protección de los recursos naturales. Como cuarto, deberes y obligaciones del Estado y los ciudadanos, que va del artículo 95 y 96, donde debe contribuir al bien común y los deberes de protección del Estado. Eh, oh, no, me salí. Ahora, en cuanto a la aplicación en la vida diaria de la Constitución Política, pues tenemos que la Constitución Política de Colombia del 91 tiene una influencia directa en la vida diaria de todos los colombianos, ya que establece los derechos y deberes y garantías fundamentales que guían al funcionamiento de la sociedad y el Estado. Alguno de estos lineamientos en donde se puede aplicar la Constitución es, por ejemplo, a la protección de los derechos fundamentales, como acceder a la justicia, la libertad de expresión y pensamiento, el derecho a la igualdad. Por otro lado, el acceso a la salud y a la educación, donde se toma en cuenta el sistema de salud y la educación gratuita y obligatoria. Como tercero, tenemos la protección al medio ambiente, donde se toma en cuenta pues, la regulación y control ambiental, derechos ambientales individuales y colectivos, la protección, pucha, bueno, digamos, la protección de la intimidad y los datos personales, donde se tiene en cuenta la protección de datos personales y privacidad en la vida diaria, la igualdad y no discriminación, eh, donde se toma en cuenta la protección contra la discriminación, el acceso igualitario a oportunidades, la libertad religiosa y de culto y la promoción de la paz y la convivencia científica. Ahora vamos a evidencia científica. Ahora vamos a hablar de la construcción ciudadana, empezando definiendo qué es la construcción ciudadana. Para ello tenemos un video sobre qué es el ciudadano. Bueno, cuanto a la construcción ciudadana, ampliando un poco más el concepto de que pues, es el conjunto de acciones, actitudes
y procesos mediante los cuales los ciudadanos de una comunidad o país participan activamente en la creación y mejora de su entorno social, político, económico y cultural. En esencia, se trata de una participación consciente y comprometida que busca el bienestar colectivo, la justicia y la equidad. Cuanto al enfoque general, la construcción ciudadana, también conocida como ciudadanía activa, es el proceso por el cual las personas, al asumir su rol como ciudadanos, contribuyen activamente a la toma de decisiones y a la creación de políticas que beneficien a toda la sociedad. Y algunas de las formas de generar construcción ciudadana es con participación ciudadana, por medio de voluntariados, asistencias a asambleas, colaboración con organizaciones o promoción de los valores éticos. Algunos de los principales elementos de la participación activa, donde la ciudadanía construida no se limita a votar, sino que implica participar también en diferentes espacios de decisión, como reuniones comunitarias, cabildos abiertos y otros foros públicos. También está la responsabilidad social y compromiso. La acción ciudadana es la promoción de valores éticos, donde la construcción ciudadana también implicará práctica de valores como la justicia, el respeto, la equidad, la solidaridad y la tolerancia. El siguiente es la democracia participativa y deliberativa, donde la construcción ciudadana busca que la democracia no sea solo representativa, sino también participativa. Ahora, para complementar lo que acabamos de ver, pues vamos a visualizar un video que no me cae. Allá. Ahora vamos a visualizar un video para complementar un poco más sobre qué es la construcción ciudadana. Bienvenidos una vez más a Construcción de Ciudadanía para tercer año. Seguimos trabajando a la distancia y con los videos que son elaborados por los mejores editores que la industria de Hollywood puede pagar. Sin más preámbulos, iniciamos con el contenido de la clase. Habíamos dicho que el concepto de ciudadanía es histórico y dinámico, lo cual implica que es algo antiguo y que ha ido. Ahora, la importancia de la construcción ciudadana, que es otro de nuestros ítems, es que pues la construcción ciudadana es fundamental para el desarrollo de las sociedades democráticas, justas y equitativas. Su importancia radica más que todo en que promueve una ciudadanía activa y responsable, donde las personas se involucran en los asuntos de su comunidad, aportando a la toma de decisiones y a la creación de políticas y la resolución de problemas. Para ello, vamos a ver un poco más sobre la importancia de la construcción ciudadana y la participación de la ciudadanía para la construcción de paz en este video. Bienvenidos a la unidad didáctica Participación Ciudadana para la Construcción de Paz. La participación ciudadana consiste en garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución colombiana de 1991, son mecanismos de participación ciudadana el voto, el plebiscito, la consulta popular, el referendo, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. El fin de cada uno es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. Este ciudadano debe. Entonces, pues, algunas de las secciones importantes de la construcción ciudadana es que, bueno, algunos de los aspectos claves más bien, es el fortalecimiento de la democracia, el fomento de la cohesión social, la promoción de la justicia y la igualdad, la educación y la conciencia cívica, la responsabilidad social y transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos, el desarrollo sostenible. Y ahora, en cuanto a nuestra otra sección, donde quiero dar un par de ejemplos de la construcción ciudadana, eh, te- tengo que algunos de ellos son, por ejemplo, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales como ONGs, ya que muchas personas participan en movimientos que promueven causas específicas como la igualdad de género, la justicia ambiental o los derechos humanos. También la participación en juntas y consejos comunitarios, donde pues, la participación en estos espacios permite a los ciudadanos tomar decisiones que afectan directamente
a su comunidad. Por otro lado está el voluntariado, que es una manifestación práctica de la construcción ciudadana como tal, y la educación y conciencia ambiental, donde la participación en estos espacios permite a los ciudadanos tomar decisiones que afectan directamente a su comunidad. Ahora, por último, en cuanto a los retos como tal que tiene la construcción ciudadana, es que a pesar pues de sus beneficios, la construcción ciudadana enfrenta algunos retos, como los vamos a mencionar. Uno de ellos es la falta de interés o de información de la ciudadanía en los temas sociales y políticos, lo que lleva a la apatía y a la falta de participación. También existen barreras económicas, sociales y culturales que dificultan el proceso a la educación y a los espacios de participación. Además, en contextos de corrupción, violencia y represión, la participación ciudadana pues, puede ser peligrosa o incluso Ahora, en cuanto a la tercera parte de la socialización, vamos a tener la actividad. La actividad es muy sencilla. En este formulario de Google que les voy a compartir, tienen que llenar un par de preguntas, un poco de sus datos personales y cómo les pareció la intervención. Y por último, basar esta sección que es para la actividad, donde la idea es que, como la pregunta de qué manera la constitución política y la construcción ciudadana pueden aplicarse en su vida diaria y en su futura vida como profesional. Tienen que dar una respuesta un poco breve, simplemente una frase, porque con esto vamos a generar entre todos un mural virtual de ideas donde se pongan cada una de las frases con sus opiniones. Eh, ¿Entendieron esta parte? ¿Están de acuerdo con la actividad? Sí, Último, en la cuarta parte o sección de esta socialización, la reflexión propia. Entonces, en esta parte voy a responder un par de preguntas que su objetivo tienen es ayudarme a reflexionar sobre la socialización, bueno, la intervención más que todo, y el tema de cátedra que me correspondió a mí. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la intervención en contexto? El propósito más que todo para mí fue poder socializarle a mis compañeros de carrera y a otros compañeros de otros semestres y de otra universidad, es eh, la importancia que tiene la constitución política y la construcción ciudadana y su aplicación en la vida diaria. Pero más allá de todo esto, para llegar a estos puntos, era muy importante para mí que pudiéramos o que yo pudiera recordarles un poco o en algunos casos mostrar la información nueva sobre la historia de la constitución política, cuáles son los tipos de leyes pues, principales, em, cuál es su importancia e impacto, lo mismo con la construcción ciudadana, cómo se define la construcción, qué, cuáles son sus principales enfoques, los retos y algunos ejemplos, porque son conceptos que normalmente se tienen bastante claros de, de manera casi que implícita, pero cuando alguien está frente a estos conceptos, pues se da cuenta que no sabe mucho de cómo son las cosas, de que hubo varias constituciones antes de la 91, de cómo cuáles fueron los objetivos de cada una de las constituciones, cuál fue el impacto como tal de esta última constitución y cómo ha tenido una gran importancia en los más de 30 años que lleva. Y aparte, como todos estos nuevos parámetros que tuvo la nueva constitución pueden aplicarse más en la vida que todos llevamos pues diariamente y en su formación como futuro profesional y en este momento como estudiante de una universidad pública. Cuanto a la construcción ciudadana, pues también son conceptos que se tienen muy implícitos, pero que normalmente uno no sabe cómo ir más allá o cómo conocer más allá sobre la construcción ciudadana, que se basa más que todo en la participación de manera voluntaria para aportar a la generación de proyectos, de soluciones, de leyes, entre otras cosas. Muchas veces como estudiantes no participamos en eso, pero siento más que todo una universidad pública, pues considero que es algo muy importante.
y que en sí fue en general el propósito de toda mi intervención, poder dar a conocer eso y dar esas bases para que las personas que la escucharon pudieran tenerla más en cuenta para aplicarlas más seguido. La segunda pregunta es, ¿dónde se realizó la intervención en contexto? En cuanto a describir la comunidad, entre otras cosas, en la primera parte también se especificó. eh, la intervención se realizó por medio de una llamada de Meet, en donde pues la comunidad que estuvo presente fue más que todo bueno, fue más que todo, no, fueron estudiantes de últimos semestres de la carrera de biología y de veterinaria y zootecnia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Fueron 7 personas, donde la mayoría están entre los 21 y 25 años, donde participaron 4 mujeres y 3 hombres. Ahora, ¿cuáles son los 5 aspectos importantes de la temática del MOOC que implementó en la intervención en contexto? Bueno, eh, los 5 aspectos más importantes fue el hecho de que se socializó, se realizó también esta... No, espera, yo tengo que pensarlo bien. ¿Cuáles son los 5 aspectos importantes de la temática del MOOC que implementó la intervención? Cuanto a la tercera pregunta, ¿cuáles son los 5 aspectos importantes de la temática del MOOC que implementó en la intervención en contexto? Yo creería que los más importantes fueron, eh, en cuanto a eh, la constitución, ay, se me olvidó, ¿cómo es que se dice? La constitución, ¿qué? Política, eso, por la S. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cuáles son los 5 aspectos importantes de la temática del MOOC que implementó en la intervención de contexto? Bueno, en cuanto a la constitución política, yo creería que principalmente la historia de la constitución, em, los tipos de constitución que han existido, la, la importancia de la constitución y el impacto que tiene esta. En cuanto a la construcción ciudadana, más que todo, un aspecto importante fue la definición de qué es la construcción ciudadana, la posibilidad de dar ejemplos sobre la construcción ciudadana y poder mostrar las diferentes formas de aplicabilidad de la construcción ciudadana. Como cuarta pregunta, ¿cuál es la importancia de la temática escogida para su vida profesional y personal? Bueno, en cuanto a mi vida profesional, tiene bastante relevancia porque como cualquier ciudadana o ciudadano de este país, pues tengo que cumplir con unas leyes, reglas, normas, entre otros, y yo tengo mis derechos. Entonces, como futura profesional, pues es muy importante tener en cuenta todo eso a lo que yo tengo que cumplir y a lo que yo tengo beneficio para ser una buena profesional y cumplir con todas las normas éticas y morales. Aparte de que, como cualquier otra carrera, la biología también tiene un área más legislativa en donde se tiende a promover o proponer leyes que protejan el medio ambiente, y a generar proyectos o programas en pro a la planificación de áreas protegidas o a la generación de programas de conservación, entre otros. En cuanto a la importancia en la parte personal, pues es este tema que me seleccionaron fue bastante eh, instructivo y me ayudó un poco más a construirme como persona y a mejorar mis conocimientos sobre cómo está estructurado el país y cómo se debe actuar frente a las leyes que tenemos y a los derechos también que poseemos cada uno como ciudadano. Por lado, como quinta pregunta, ¿de qué manera explicó la importancia de la temática a la comunidad?
Principalmente poniendo ejemplos, o sea, explicando como tal el tema de por qué es tan importante y todos los aspectos o puntos que tiene esta importancia y me ayudé por medio de videos en donde otras personas también con más conocimiento sobre el tema hablan un poco sobre qué importancia puede tener la constitución política y la construcción ciudadana. Esta sección se va a encontrar pues en los 15 minutos del video en donde se muestra el desarrollo de la intervención. Como sexta pregunta, ¿qué argumentos soportan la relación de la temática seleccionada con su disciplina? El primero es que, eh, como cualquier profesional, como lo dije en la otra pregunta, necesitamos tener conocimiento de las normas y leyes a las que estamos regidos, no solamente como profesionales, sino como ciudadanos. Como segundo argumento está que como futura profesional en biología, saber hasta qué punto las leyes limitan las acciones de los biólogos es importante, puesto que como bióloga es muy normal y muy común realizar colectas a organismos vivos, sea plantas, animales, entre otros. Entonces, la normativa nos ayuda a nosotros como biólogos eh, poder saber de en qué aspectos y en qué contextos esto está permitido, también cuánto se puede hacer, en qué lugares se puede hacer, y eso solamente se realiza por medio de la Constitución. Como tercer argumento, tengo que esta parte es muy importante también en cuanto a los proyectos o programas en los que yo puedo participar y también los planes de desarrollo, o sea, locales, municipales, departamentales o nacionales, ya que la única forma en la que un biólogo puede participar aportando desde su área ambiental es también teniendo conocimiento de la constitución política y cómo pues esta nos ayuda a toda la formulación de estos documentos. Como cuarto argumento, tendría que, ya en cuanto a la construcción ciudadana, que de nuevo, como cualquier profesional, no solamente se hacen trabajos para empresas o demás. Lo importante es hacer trabajos, proyectos que puedan servir a la comunidad, puesto que es muy común que en la biología se haga ciencia para los científicos, más no ciencia también para la comunidad que les puede interesar y que les puede servir. Entonces, la idea es como hacer toda esa participación comunitaria para poder exponer lo que se realiza. Y por último, diría que otro argumento bastante relevante en cuanto a la construcción ciudadana es, bueno, bastante ligado a la Constitución o a lo que yo mencionaba sobre los planes y demás, ya que de esa manera se puede participar para generar discusiones o conversatorios donde se tomen decisiones sobre el territorio, porque los biólogos también son importantes en esos aspectos para poder saber a dónde o hasta qué punto se puede realizar la explotación o el uso de la tierra o de diferentes cosas. Por otro lado, como séptima pregunta, ¿qué aprendizajes tuvo al compartir con la comunidad la información de la temática escogida? Como primer aprendizaje, eh, tuve más que todo aprendizajes propios al volver a informarme sobre la constitución política y la construcción ciudadana, ya que eran informaciones y temas que no conocía, bueno, no tanto que no conocía, sino que no retomaba desde hace varios años, ya que pues en la universidad cada carrera se enfoca en lo que le compete y no se tiende a tomar en cuenta algunos temas más generales, como en este caso las ciencias sociales. Otro aprendizaje que tuve al compartir con la comunidad es que muchas veces las personas, al igual que lo mencioné en otra pregunta, no son muy conscientes
de cómo funcionan las cosas en su país o de qué manera pueden participar para que estas funcionen. Entonces, fue muy interesante pues, poder realizar esta intervención y que las personas que asistieron pudieran como recordar un poco eso y tenerlo en cuenta. Y por último, el último aprendizaje que tuve fue más que todo ver con el producto que realizamos del mural virtual de ideas, que en general cada uno de los asistentes tiene una visión muy importante de cómo la constitución y la construcción ciudadana puede ser aplicable tanto en su vida personal como en su vida profesional. Como usted me pregunta, ¿qué valor agregado le proporcionó esta intervención en contexto y la temática a su formación como estudiante uniquindiano? Pues, como dije en la anterior pregunta, un valor agregado fue poder retomar y volver a conocer todo este tipo de información que a lo mejor ya había archivado, puesto que es algo que se enseña en los colegios, pero uno no vuelve como a tomarlo muy en cuenta a menos que se dedique a esta área. Y pues además de ello, me ayuda a repasar algunas leyes y normas que son muy importantes, no solo como estudiante uniquindiana de universidad pública, sino también como cultura profesional. Como pregunta 9 tengo cuáles son las conclusiones y aprendizajes esenciales a partir de la actividad realizada. Un poco mencionando lo anterior, la primera conclusión o aprendizaje es que se necesita más que todo eh, informarse seguido de cómo funcionan las cosas del país, porque pues si uno no sabe cómo funcionan, no puede quejarse o aprobar algo cuando, cuando los entes territoriales lo están realizando. Como segunda conclusión, tendría que a veces nosotros como jóvenes y jóvenes estudiantes dejamos muy de lado cosas que forman como la base de nuestro país, como la constitución política. De la misma manera, para la conclusión 3 a veces también como estudiantes nos enfocamos mucho en la parte de vivir la universidad y vivir todos los procesos académicos, pero sin tomar en cuenta cómo podemos construir desde ciudadanos para mejorar la universidad y para participar también en todas las actividades que muchas veces la universidad propone. Como cuarta conclusión, tendría que este tipo de intervenciones pueden llegar a ser muy relevantes debido a que posibilita eh, pues posibilita que las personas que a lo mejor no están cursando cátedra, todavía no la cursan o no les tocó este MOOC para presentar, pues tengan la oportunidad de conocer un poco más sobre estos temas, sobre todo si son personas externas o mayores o más jóvenes. Y como última conclusión, yo diría que pues, bueno, más que conclusión, un aprendizaje que hay bastante información muy relevante, muy importante, que puede ser bastante buena para la formación personal y profesional de cada persona, para hacernos un poco más conocedores de cómo funciona todo. Y por último, como décima pregunta, ¿qué sugerencias les proporciona a sus compañeros sobre la intervención en contexto? Bueno, yo comprendo la pregunta relacionada a otros compañeros que también están cursando la materia de cátedra. Algunas sugerencias que les propongo es la primera, poder tener una comunidad que sea bastante focalizada para pues que el tema que se realice pues sea bastante afín con sus conocimientos, sea académicos, profesionales, entre otros. También la otra sugerencia es que eh,
se pues tengan la posibilidad de ayudarse con otras herramientas igualmente valiosas, como fue mi caso de utilizar videos, ya que al no ser una experta en el tema, porque no me dedico a esta área de ciencias sociales, pues muchas cosas no tengo total conocimiento, pero otras personas sí dedicadas a las leyes, a las ciencias sociales o ciencias políticas que eh, influyen de una manera muy positiva subiendo videos a YouTube sobre diferentes temas, pues pueden ayudar a explicar, contextualizar mejor los temas que uno pueda dar. Y por último, la última sugerencia sobre la intervención sería que pueda exponerse de una manera que le interese a todos y que todas las personas que participen en la intervención puedan ver en algún punto de qué manera esto es importante para sí mismos o para aplicarlo en otro momento. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.